おう、神よ。貴様を切り刻んで豚の餌にでもしてやると。クソったれの神に我らが戦場は不似合いだ。今こそ神の仕事を肩代わりしてやろうではないか。我ら将兵のあるうちは我々が神にとって変わるのだ。傲慢な神とやらを失業させてやれ。では戦友諸君、戦争の時間だ。En el convulso frente de batalla puede verse a una pequeña niña, rubia, de ojos azules y con una piel blanca como la porcelana. Ella comanda a su ejército con ceseo infantil. Su nombre es Tanya de Gurechav, pero en realidad ella es un hombre asalariado de la élite japonesa, renacido como una pequeña niña, como castigo por hacer enojar al misterioso Ser X, que se hace llamar Dios. Debido a esto, la pequeña niña, que prioriza la eficiencia y su propia carrera debido a su vida previa, se convertirá en el nuevo peligro de este conflictivo mundo. Este es el argumento de Yojo Senki, una obra del género fantasía oscura, isekai y militar, original del autor japonés Carlos Zen, la cual comenzó en forma de novela web, oficialmente el 2012, ganando rápidamente popularidad para en 2013 ser obtenido por Enterbrain para serializar en forma de novela ligera, usando el primero como borrador, provocando que este sea descanonizado. Con el creciente éxito de la obra, dio el paso a la serialización en forma de manga en 2016 y anime en 2017. Para sorpresa del autor, la popularidad de la obra se mantuvo con el tiempo, siendo posible que la novela, hasta el día de hoy, hayan 14 volúmenes de la novela ligera, 32 volúmenes del manga, una temporada de 12 episodios de anime, una película secuela del anime y además de múltiples OVA, cameos, especiales de TV, etc. Cabe mencionar que también hay una segunda temporada en desarrollo sin una fecha oficial de estreno. Poniendo esto en datos, en el año 2021, las ventas de la novela ligera y el manga superaron los 9.5 millones de copias en circulación, mientras que la película hizo una recaudación de 400 millones de yenes, 100 de estos en los primeros 5 días. La novela ligera es considerada la base del canon. Allí se exploran con mayor detalle las líneas de pensamiento de los personajes, el trasfondo del mundo y un desarrollo más complejo de Tanya. Gran parte del texto se dedica a explicar y plantear tácticas militares, lo que aporta densidad y realismo a la historia. El anime, en cambio, presenta una versión más exagerada del personaje, enfocándose en la acción y la intensidad del combate. Esto lleva a que Tanya adopte una personalidad más cínica, frívola y cercana a lo psicopático, lo que potencia el dramatismo de la obra. Y el manga, por su parte, a veces recibe críticas por incluir elementos de fanservice. Sin embargo, es allí donde se muestra de la manera más cercana la relación entre Tanya y Visha, siendo este aspecto muy valorado por parte de la comunidad. En conclusión, tanto el manga como el anime son vistas como buenas adaptaciones, y la preferencia depende del interés de cada lector o espectador. La estrategia militar detallada de la novela, el humor y diseño visual del manga, o la acción cruel y emocionante del anime. Dicho esto, a continuación se hablará directamente del contenido de la obra. Si aún no la has visto o leído, este es un buen momento para pausar el video e ir a tu fuente de anime, manga o novelas preferida. En esta obra, el contraste entre el mundo bélico y la apariencia de Tanya resalta tanto para los espectadores como para los propios personajes de la historia. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de una historia con un fuerte componente isekai. En su vida anterior, Tanya fue un hombre adulto, inserto en el mundo laboral, con una personalidad cínica y moldeada por el beneficio propio y la rigidez de la sociedad burocrática. Dentro de la saga, podemos distinguir 3 interpretaciones de Tanya: la de la novela, la del manga y la del anime. La más reconocida es la del anime, donde se enfatiza su personalidad casi psicópata. El concepto de renacimiento queda prácticamente relegado y, antes de la mitad de la serie, apenas si se recuerda que es un isekai, salvo por alguna mención aislada al alcohol u otros detalles. En este medio, su desarrollo es lineal. Desde el inicio hasta el final, mantiene el mismo patrón de pensamiento y acción, siempre guiada por el beneficio propio, sin importar los métodos. Su
Sus rezos carecen de fe y se limitan a un recurso frívolo para incrementar sus poderes cuando es necesario. La Tanya del manga muestra un enfoque distinto. Allí se representan de forma más clara dos entidades, el asalariado adulto y la niña, que poco a poco se van fusionando hasta dar lugar a un solo ser. No es que el asalariado desaparezca por completo, sino que su conciencia termina aceptando que ya no es quien fue en la vida pasada, sino Tanya, no la niña original, sino un nuevo producto que mezcla la inocencia infantil con la madurez y perspicacia de un adulto de élite. En este medio, también se le otorgan actitudes más marcadamente femeninas, lo que algunos atribuyen al fanservice, aunque también podría verse como una manera de hacerla más cercana a sus subordinados y con una mayor capacidad de relacionarse. Por último, está la Tanya de las novelas, que puede considerarse la versión original sin invalidar las demás. Aquí surge un debate respecto a la traducción del japonés, ya que en la obra original se alterna constantemente entre la primera y la tercera persona. Tanya es mencionada tanto por su nombre como mediante expresiones en yo. Además, las particularidades del idioma japonés, donde la forma de referirse a uno mismo varía según el género, la edad y otros factores, pueden influir notablemente en la interpretación, por lo que podemos decir que, en la novela, su personalidad no es tan fría como en el anime, ni tan suavizada como en el manga, sino una mezcla de estos. Además, Tanya llega a apreciar a sus subordinados, pero su mente sigue funcionando con la eficiencia despiadada que construyó en su vida como asalariado. Esto genera debate. ¿Posee cierta empatía y amabilidad oculta? ¿O simplemente busca la paz porque es la opción más segura y no tolera desperdiciar recursos humanos? A ello se suma que la novela está narrada desde el punto de vista de Tanya, lo que la convierte en una narradora poco fiable. Sus palabras muestran lo que ella quiere creer o lo que se obliga a creer, sin que el lector pueda saber con certeza si esos son sus verdaderos sentimientos. Because we're the same person. That's right. Volviendo al origen de la obra y al concepto de las tres Tanyas, también podemos notar que su estética varía según el medio, algo natural considerando la diferencia en estilos de los ilustradores y del propio estudio de animación. El ilustrador Shinobu Shinotsuki fue el encargado de dar vida y forma a la novela ligera, además de diseñar los personajes originales para el manga, la película, el ONA y el manga secundario. Gracias a él tenemos varias joyas artísticas como estas. Por su parte, la ilustradora Chika Toho es quien está detrás del arte del manga, ofreciendo paneles de gran calidad que reflejan su fanatismo por la obra. Su trazo detalla con precisión el universo de Yujo Senki, e incluso suele publicar capítulos extra durante sus vacaciones. Como dato curioso, ella misma comentó que se inspiró en los relatos de guerra de su abuelo, un veterano, para dar mayor realismo a su adaptación. En cuanto al anime y la película, ambos fueron producidos por el estudio Not, fundado por exproductores de Madhouse. Las guionizó Kenta Ihara, quien también trabajó en otros proyectos del estudio, y estuvieron dirigidas por Yutaka Uemura, en colaboración directa con el autor original, Carlos Sen. En el mundo del anime, no es extraño que seiyūs femeninas den voz a personajes masculinos, incluso en más de un papel, que sorprende al descubrir que es la misma actriz detrás de voces tan diferentes. Sin embargo, siempre hay algunas interpretaciones que destacan por su tono particular o porque logran que uno recuerde de inmediato a otro personaje. Eso fue exactamente lo que me ocurrió al escuchar por primera vez la voz de Setur. De inmediato me vino a la mente Sato del anime Ajin, y al investigar, efectivamente descubrí que comparten el mismo seiyū. Aquí les dejo un fragmento de sus diálogos para que lo comprueben ustedes mismos. 何か勘違いしているようだね。私たちは永井圭君を守りたいだけだよ。共和国に動員の兆しなし。そう判断した上官らを翻意させられなかった我々のミスだ。もはやプラン315は機能していない。 Me gustaría detenerme en un aspecto que resulta muy interesante dentro de todas las versiones de la obra: el sistema mágico o de poder. En el anime este apartado fue bastante simplificado, pero revisando foros encontré a un usuario que se animó a profundizar y explicar el tema con mucho detalle. En un hilo de subreddit,
un recién llegado al universo de Tanya, preguntaba sobre el origen de la magia, cómo funciona y de qué manera se utiliza. Fue entonces cuando apareció nuestro usuario estrella, quien dio una respuesta extensa y muy completa. El manga profundiza un poco más en los orígenes de la magia. Las orbes de computación son prácticamente catalizadores, como las varitas mágicas modernas que permiten a los magos dar forma a su mana en hechizos. Como dicen los demás comentarios, las orbes de computación utilizan fórmulas matemáticas para dar forma a los hechizos. Esta es la razón por la que solo hay una variedad selecta de hechizos que utilizan los magos de combate. En concreto, señuelos ilusorios, fórmulas de explosión, fórmulas ópticas, creación de oxígeno y, a veces, incluso curación si el mago es capaz de hacerlo. Sin las orbes de computación modernas, solo los magos naturales históricamente podrían manifestar y usar su magia. Los magos naturales son capaces de manifestar magia física sin necesidad de un catalizador, lo que Tanya puede hacer haciendo que aparezcan pequeñas chispas en su mano. Cuando fue isekai-sada por primera vez, pensó que estaba maldita por el ser X para que le dieran el don de la magia, pero en última instancia, sería una maga súper débil porque solo podía hacer chispas. Más tarde descubrió que este no era el caso, y era excepcional por poder manifestar magia sin una orbe. En cuanto a la variedad de hechizos, los magos pueden hacer teóricamente cualquier cosa con su magia, ya que la descripción más básica del autor es que los magos presionan su voluntad sobre la física para cambiar la realidad. Pero hasta dónde llega depende tanto de la habilidad, la ayuda de un catalizador y la capacidad de mana. En cuanto al maná, se da a entender en el manga que es simplemente poder prestado del cielo o energía celestial. Esto se menciona cuando se crea la orbe tipo 95 de Tanya, y el ser X comenta sobre cómo el tipo 95 es un milagro dado a la humanidad y lo más cerca que pueden estar actualmente del cielo, debido a la capacidad única de la orbe de convertir el maná transitorio en un objeto físico almacenado. No profundiza mucho más que eso, solo que es una magia celestial elegante que la humanidad tiene permitido tomar prestada. Para los magos individuales, se da a entender que la cantidad de mana que tienes se decide al nacer. Esta es la razón por la que los reclutadores pueden conectar a los niños a una orbe de computación y medir su capacidad para la magia en una escala de letras de A hasta F. Tanya también habla con sus subordinados algunas veces sobre cómo en realidad tiene una cantidad promedio de mana, mucho menos que algunas personas en la unidad de magos, pero lo que la diferencia es que puede almacenar maná en el tipo 95 para su uso posterior. Entonces, cuando lanza estos hechizos extraordinarios durante la batalla, está usando maná que ha ahorrado en forma física durante semanas o meses. Creo que conocer estos detalles permite apreciar el anime desde otra perspectiva, además de hacer más evidente la presencia del personaje Mary Sue. El propio autor aclaró que fue potenciada de manera poco coherente con el único fin de convertirse en la rival de Tanya en la película, al mismo tiempo que utilizó su nombre como una sátira directa a los Mary Sue de la literatura. Para quienes no lo sepan, el término Mary Sue se emplea para describir a aquellos personajes, generalmente femeninos, que poseen habilidades o poderes desproporcionados únicamente para beneficiar la trama, sin una construcción narrativa sólida que los respalde. Uno de los puntos más controvertidos de la obra es que muchos identifican a Tanya como la loli nazi. Esta percepción surge porque la ambientación se inspira en una Alemania imperialista y además, la propia personalidad de Tanya no contribuye a verla con simpatía. Sin embargo, esta idea es errónea. El propio autor, Carlos Sen, aclaró que, aunque la obra toma ciertos elementos históricos de la Segunda Guerra Mundial, decidió de manera consciente no incluir referencias al nazismo. En una entrevista, el autor dejó este mensaje: a nivel visceral, odio a los nazis. No serviría escribir una historia que muestre a los nazis haciendo cosas interesantes. Si los nazis estuvieran en la historia, la cuestión de qué lado es el mal puro sería mucho más sencilla. Pero una historia sobre una guerra genocida tendría que manejarse con sensibilidad. El imperio en esta historia se basa en un escenario hipotético en el que el imperio alemán se unificó bajo la Großdeutsche Lösung, solución del gran alemán,
de modo que todos los pueblos de habla alemana se unieron bajo un solo estado. Si la paz hubiera logrado continuar durante la década de 1910 y la guerra estallará más tarde, durante los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué serían diferentes las cosas? En ese escenario, no habría lugar para que un demagogo como Hitler llegara al poder. Es por esta razón que Carlos Sen no le gusta el término loli nazi que ha visto utilizar al público de habla inglesa para describir a Tanya. Sus propias palabras son: cuando veo el término, pienso, eso es extraño. ¿Cómo es que así lo creen? Ciertamente ella no es una heroína, pero no es ese tipo de maldad. En definitiva, es una pragmática. Incluso un humano ordinario, si se le da una razón, puede cometer cualquier nivel de maldad. El mal hecho en Arene era ese lugar común. El Imperio, tras recuperar el área industrial de tierras bajas, empujó el frente hasta la frontera de la República, donde la guerra de trincheras estaba estancada. En la región de Arene-Royen, de fuerte sentimiento antiimperial, surgió resistencia partisana. La ciudad de Arene, antes parte de la República, era clave por su sistema ferroviario. Allí pasaban diariamente enormes cantidades de municiones y suministros, lo que la convertía en el punto más vulnerable del grupo de ejércitos del oeste. El Estado Mayor no pudo romper la trinchera enemiga en el oeste y las líneas de suministro ya estaban al límite, mientras la mayoría del gran ejército luchaba en el frente del Rin. La Fuerza Aérea, sobrecargada con misiones no previstas, no tenía recursos para proteger la retaguardia. Para afrontar el combate urbano, donde las leyes de guerra protegen a los civiles, la Escuela Superior de Guerra diseñó un plan que, desde un punto de vista puramente militar, consideraba a la ciudad sin no combatientes, legalizarían el trato de civiles como fuerzas enemigas y lanzarían bombardeos de artillería alrededor de la ciudad para provocar incendios masivos y destruirla. Lo que empezó como una búsqueda de partisanos en Arene se transformó rápidamente en un levantamiento total. Las guarniciones locales no pudieron contenerlo y, para empeorar la situación, la República lanzó fuerzas especiales en la ciudad, con magos enemigos presentes. Se volvió inevitable una intervención militar a gran escala, amenazando con desestabilizar el frente. Al conocerse los disturbios en Arene, von Settur propuso una respuesta rápida y brutal, apoyada de inmediato por von Rudersdorf y el Estado Mayor. Se autorizó enviar tropas, llegando refuerzos en tren con el batallón 203 como vanguardia. El día X se dio una advertencia de evacuación en la mañana y, horas más tarde, se emitieron las órdenes oficiales de ataque. El batallón de magos aéreos 203 fue el primero en enfrentarse a los magos de la República. Tras una breve batalla aérea, estos se replegaron dentro de Arene, pero fueron expulsados de la ciudad y se emitió una advertencia de rendición, liberar a los civiles y respetar las reglas de guerra. Sin embargo, cuando algunos simpatizantes del imperio intentaron huir, fueron abatidos, lo que llevó al ejército imperial a responder con fuerza. El 203 rescató a los prisioneros sobrevivientes, mientras la artillería comenzó a bombardear la ciudad. La mayoría de los habitantes se refugiaron en la Catedral de Karelia, futura escena de la tragedia. Tras el rescate, se envió una segunda advertencia exigiendo negociar por los prisioneros imperiales. La respuesta de Arene fue tajante: somos ciudadanos de Arene, no hay prisioneros, solo pedimos ser libres. Al confirmarse que no había civiles imperiales retenidos, el imperio inició la operación de captura. El 203 eliminó a los magos enemigos y la artillería probó un devastador plan: usar explosivos para abrir los edificios, arrojar bombas incendiarias en su interior y luego detonar más explosivos para avivar las llamas. Esta táctica se repitió hasta que, en cuestión de horas, Arene ardió por completo bajo una tormenta de fuego. Aunque el imperio reprimió con seguridad el levantamiento sin la destrucción del grupo del ejército occidental, el imperio, a ojos del mundo, ha cometido una notoria atrocidad en la historia. Además, supuestamente, el ferrocarril de la ciudad de Arene había sido destruido. El Estado Mayor tuvo que tomar la decisión inmediata a su próximo paso. Aunque el imperio logró sofocar el levantamiento sin comprometer
someter al grupo del ejército occidental, el mundo lo vio como una atrocidad histórica. En foros y redes se debate si esta masacre respetaba o no el derecho internacional, si la guerra tiene algún tipo de justificación o si ambos bandos compartían la culpa. También se discuten aspectos de política militar, como si se tratara de un simple ejercicio intelectual. Pero más allá de eso, conviene recordar que, aunque la guerra pueda parecer interesante o emocionante desde la distancia, su lugar debe ser solo la ficción. En la realidad, todos los que participan pierden, y los que observan desde fuera pueden aprender de esos horrores para no repetirlos. Sinceramente, todavía hay mucho de qué hablar sobre esta obra, especialmente ahora que los rumores sobre una segunda temporada suenan con más fuerza al momento en que estoy editando este video. Para realizarlo, me basé en varios foros, wikis y artículos, aunque siempre puede haber algún error o una interpretación diferente. Así que siéntete libre de dejar tu opinión, o incluso proponer algún tema interesante sobre el que quieras que divaguemos. Te deseo un buen día, tarde o noche, según cuando veas esto. Y nos vemos la próxima vez que bajemos de las nubes para conversar.